muy hermoso y titulé esta enseñanza de la siguiente manera: el vil y menospreciado es santificado y amado. El vil y menospreciado es santificado y amado. Y para esto vamos a dar lectura a en nuestra Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer una porción bastante extensa. Vamos a ir del verso 18 al verso 31, por favor. Abran ahí sus Biblias y vamos a dar seguimiento a la lectura de la palabra de Dios. Ya están ahí, Primera de Corintios 1, verso 18 al 31. Leamos, por favor, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hasta aquí vamos a leer. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al Señor. Esta tarde, Padre amado, venimos delante de ti agradeciéndote una vez más estar reunidos. Padre, tu palabra es maravillosa. Tu palabra nos alumbra de tal manera que nos impulsa, Señor, nos obliga, nos conduce a ser transformados. ¿Qué seríamos sin tu palabra? Gracias porque por medio de ella nos hablas, nos transformas, nos santificas, nos limpias, nos renuevas. Y hoy pedimos que esta palabra que vamos a aprender, que vamos a estudiar, Señor, podamos llevarla a la práctica en la vida cotidiana. Ayúdanos a limpiar nuestra mente, ayúdanos a poder hacer ajustes en nuestra forma de pensar. Respecto a quién eres tú primero, Señor, y respecto a quiénes somos nosotros después, para que podamos reconocer tu grandeza, para que podamos reconocer tu obra maravillosa de gracia sobre nosotros que no merecíamos. Haznos sabios y entendidos, pero no de acuerdo a la sabiduría y el entendimiento del mundo, sino de acuerdo a la tuya, Señor.
Nos reconocemos viles, nos reconocemos cortos, nos reconocemos incapaces e inútiles de conocerte por nuestros propios medios. Te necesitamos a ti y necesitamos la obra perfecta de tu Hijo Jesús. Y por esa obra te damos gracias, Señor. Gracias a ella estamos aquí y haznos entender el día de hoy la importancia de esta palabra. Te lo pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra gloriosa, hablando a nuestro corazón. Señor, ayúdame, me hago a un lado y que seas solamente tú hablando a través de tu palabra. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así oramos. Amén y amén. Hemos hablado mucho de esta carta. Esta carta nos ayuda mucho a identificarnos con lo que vivimos hoy, porque Corinto, recuerdas, era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad donde era un puerto y había muchas rutas comerciales que pasaban por allí. Estaba en una zona estratégica para todo el comercio del Imperio griego y también del Imperio romano en su momento. De manera que ahí se podía concentrar no solo una gran diversidad de culturas, sino una gran diversidad de corrientes filosóficas, de formas de pensamiento. Y justo allí en esa ciudad es donde se establece una iglesia. Fíjate qué tremendo. Y yo no sé si México sea una ciudad similar. No somos un puerto, obviamente, pero somos una ciudad importante donde hay muchos negocios, muchas empresas, gente de todo tipo de nación, ¿verdad? Muy diversa culturalmente, tal vez no tanto como la ciudad de Nueva York, pero somos una ciudad parecida. Y miren, si yo a cada uno de ustedes les dijera cuál es su opinión, estamos acostumbrados a dar nuestra opinión, ¿verdad? Y probablemente dentro de todas nuestras opiniones, en pocas cosas concordaríamos. Y me refiero a temas diversos, temas generales. Si habláramos de política, creo que no concordaríamos mucho. Si habláramos de fútbol, menos, ¿verdad? Y así, puedo yo seguir, de crianza, etc., bueno, cantidad de cosas. Pero respecto a lo que Dios, hermanos, quiere hablarnos el día de hoy es que entendamos que Corinto vivía una situación similar a la que nosotros vivimos. Ellos tenían ya una forma de pensamiento, aunque eran creyentes y aunque eran cristianos, ellos ya traían un contexto. Y ellos pensaban que lo que estaban haciendo en su iglesia local y que las cosas como las estaban manejando en su iglesia local eran correctas. Y también ahí podríamos identificarnos y caer en el error de creer o pensar que todo lo que estamos haciendo en esta iglesia local es correcto, pero no necesariamente. Y si nos vamos a la vida personal de cada uno de nosotros, todos aquellos que nos decimos ser cristianos, en algún momento podríamos creer o pensar que estamos llevando nuestro cristianismo de la manera correcta, pero no necesariamente puede ser así. Pablo, en el contexto, explicó a los corintios que Dios no buscaba desarrollar sabiduría o poder humano. En este pasaje, Pablo está abriendo el capítulo diciendo eso. Él está diciendo, me acabo de enterar por los de Cloé, una mujer piadosa, una mujer prominente ahí en Corinto, dice, de los de la casa, la familia de Cloé, me acaban de avisar que entre ustedes hay pleitos. Me acaban de decir que entre ustedes, una iglesia cristiana, hay divisiones y están diciendo unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y es donde Pablo dice, a ver, momento. Vamos a poner las cartas sobre la mesa.
Y lo que ustedes han estado queriendo construir en su iglesia, ¿verdad? Que es poner tal vez énfasis en la sabiduría y en el conocimiento y jactarse de eso, pues no va por allí la cosa. Dios no estaba buscando que esta iglesia se desarrollara en sabiduría ni en poder humano, sino que lo que Dios quería enseñar a través de Pablo es que a Dios le encanta utilizar lo que se considera vil y lo que se considera menospreciado. ¿Para qué? Para cumplir sus más grandes y más altos propósitos. ¿Y qué crees, hermano? Que la Biblia justo marca esa tendencia. Dios utiliza, y le encanta hacerlo, a lo vil y a lo menospreciado. Y por eso el título, el vil y menospreciado, ¿cómo dijimos que es ahora? Santificado y amado. Y si entendemos esas dos palabras, entendemos que santificado no solo es para hacernos sacrosantos y puros. Santificado significa apartado para Dios, para uso exclusivo de Dios. Y ese es parte del tema. Si tú te sientes apartado para Dios, si tú te sabes escogido por Él para ser solamente de su propiedad y de su uso exclusivo, además de que nos ha amado con un amor eterno, un amor perfecto, un amor completo. Pero los corintios estaban perdidos, porque ellos estaban buscando otra clase de éxito. Y medítalo, piensa por un momento, si tú y yo también a veces caemos en ese error de buscar el éxito a la manera del mundo, como el mundo lo piensa, como el mundo lo ve. Y esto le estaba pasando a la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba allí? Que las apariencias, las ansias de poder, los aires de grandeza estaban al por mayor en esa iglesia. Por eso Pablo tuvo que poner orden y recordarles cómo es la manera en la que Dios procede, cómo es la manera en la que a Dios le gusta obrar. Así es que vamos al verso 18 para empezar esta enseñanza. ¿Ya estás ahí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién es locura, hermano? Dice, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál era el mensaje que se debía enfatizar? Pablo está iniciando la carta y les dice, hey, no se pierdan, no se desenfoquen. Y de hecho es una carta larga. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene Corintios? Revísenlo. Es una carta larga. ¿Cuántos? ¿Ya vieron? 16 capítulos, porque Pablo tenía que poner orden en un montón de cosas. Pero lo primero y más importante en lo que Pablo debía poner orden es en el mensaje que se estaba predicando. Y cuando Pablo empieza la carta así, nos damos cuenta que no se estaba predicando el mensaje correcto en Corinto. ¿Cuál debía ser ese mensaje central? Él lo dice, verso 18, la palabra de la cruz. No se estaba predicando la cruz. Y es tan trascendente y tan importante que las iglesias locales prediquemos la cruz, hermano, porque representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es el evangelio. Y el evangelio, hermano, es locura para los que se pierden. El evangelio es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque promueve la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero además el mensaje de la cruz y del evangelio promueve la muerte, sepultura y resurrección del creyente. El mensaje de la cruz, puedes decirlo, promueve mi muerte en Cristo. Eso es duro, porque implica morir a mí.
Implica morir a mi yo, a mi deseo, a mi forma de pensar, a mis anhelos, a mis planes, a mis propósitos, a mi futuro. Y por eso el mundo dice, ¿cómo vas a tener éxito si mueres a ti y renuncias a ti y a tus planes? No, tú tienes que luchar por ti, tienes que luchar por tus planes, por tus deseos. Por eso es loco para el mundo. Y por eso ser cristiano en este mundo no es fácil, verdadero cristiano. Un cristiano que no muere a él y no muere a sus propios planes no es un verdadero cristiano. Así de simple. Hermanos, el mensaje de la cruz es un mensaje que eleva a Cristo por sobre todo. Y hunde el humanismo hasta lo más bajo. Humanismo como corriente filosófica. Recuerden, el humanismo es esa corriente de pensamiento que eleva al hombre por encima de Dios. Pero el mensaje de la cruz lo lleva al piso. El mensaje de la cruz pisotea el humanismo. Porque lo único que puede ser exaltado en el mensaje de la cruz es Cristo. Y sin darse cuenta, los creyentes en Corinto estaban elevando al ser humano. Y esto es terrible porque mira, incluso ellos se estaban enfocando en regalos de gracia que Dios había concedido, pero se lo estaban atribuyendo al hombre. Estaban diciendo, tenemos dones, pero los dones son regalos de gracia. Y se lo estaban atribuyendo a ellos mismos. Yo tengo el don de profecía. Ah, sí, yo tengo el don de sabiduría. Ah, sí, yo el de lenguas. Ah, pues yo interpreto lenguas. Ah, yo tengo el de sanidad. Y ahí estaban diciendo, tenemos dones. Y por eso Pablo los pone parejos. Ok, ahora ¿cómo andan en el amor? ¿Sufren? ¿Son benignos? ¿Están dejando el ser jactanciosos? Etcétera. Todo lo que ahí dice 1 Corintios capítulo 13. Qué tremendo que como seres humanos, aún siendo creyentes, podemos atribuir los regalos de gracia, los queremos atribuir a nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué buen creyente soy! Bueno, ¿es porque tú lo hiciste o por la gracia de Dios? Por la gracia, exactamente. Y continúa la lectura, verso 19. Pues está escrito, fíjate, está escrito. Y tú y yo sabemos que si está escrito, se va a cumplir porque es palabra de Dios. ¿Qué está escrito? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso, hermano, es algo que Dios dice que va a destruir. Tanto la sabiduría, y es algo que va a desechar el entendimiento humano. Porque merma, porque estorba en el corazón del hombre la obra de Dios. Por eso Dios la va a destruir, porque es algo que impide que Dios obre en tu corazón, que Dios obre en mi corazón. Le estorba nuestra sabiduría humana, a Dios le estorba nuestro conocimiento humano. Y por eso Él la quiere arrasar. Recordemos qué es lo que el Señor está dispuesto a hacer por acercarnos a Él. Piensa, ¿qué estuvo dispuesto el Señor a hacer para acercar a su pueblo Israel hacia Él? Arrasó ahí nomás el imperio egipcio. Abrió el mar rojo. ¿Qué más hizo? Estaría dispuesto a hacer todo lo necesario para atraernos hacia Él. Y eso implica también nuestro orgullo. Eso implica nuestro yo. Y por eso la cruz es locura, porque es la muerte del yo. Así que, hermano, en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier contexto, elevar al hombre por encima de Dios es una señal de declive, de que hay deterioro, es señal y garantía de que va a haber ruina. Tenemos que cuidarnos del humanismo a toda costa. Amén. Verso 20. Dios empieza a preguntar a través de la voz de Pablo. ¿Dónde está el sabio? Y me recuerda a Job, ¿verdad?
Cíñete ahora como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios preguntando, ¿dónde está el sabio? ¿Sabes qué significa esa palabra sabio en el idioma original? Alguien que es culto. ¿Y cómo nos encanta sentirnos cultos? Alguien letrado, alguien cultivado, ¿verdad? Alguien que es diestro, docto, incluso se utiliza para describir a alguien que es erudito, un experto, alguien que es astuto. Y Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? Número 2, él pregunta, ¿dónde está el escriba? Y el escriba, tú sabes que era alguien versado en la ley judía, un maestro religioso, un hombre de saber en lo bíblico de manera general, pero profunda. Entonces yo no sé si tú aquí miras esos dos aspectos. El sabio, que tiene que ver con toda la parte del mundo, y el escriba, que tiene que ver con el sabio en lo religioso, ¿verdad? Y eso como nos encanta también como creyentes. No, es que hay que complementar. Pastor, ¿por qué no te tomas unos cursos acá? Mira, Dan. Es porque como que veo que no manejas bien la iglesia. ¿Ah? Como que te hace falta unos cursitos de oratoria, pastor, para que nos tengas más entretenidos y más emocionados. ¿Por qué no tomas cursos de administración? ¿Verdad? Porque pues como que veo que no tienes emprendedurismo, no tienes visión, entonces tómate un curso de liderazgo empresarial. Y queremos, ¿verdad?, traerlo del mundo y decir, ¿por qué no te estudias el Instituto de MacArthur? Y luego el de Sproul, y luego el Seminario Bautista de Texas, y así, ¿no? O sea, yo entiendo todo eso, entiendo que es útil. Entiendo que son herramientas, sí. Pero llevarlo a un punto y elevarlo por sobre el mensaje central, que es el mensaje de la cruz, no sirve absolutamente de nada. De nada, hermano. Y aquí tiene, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pero viene una más, dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Saben qué significa la palabra disputador? Es alguien que es un debatiente, alguien que sabe debatir, pero no de esos que nada más por argüende, no, un debatir que estudió cómo debatir, un debatiente experto. Y me encontré una palabra que en mi vida había oído, y así lo traduce la concordancia bíblica, un polemista. No el de yo poleo, no. Que por ahí es la misma. Pero un polemista es alguien que causa polémica. Eso es un polemista. Al que le gusta causar polémica y la disfruta. ¿Por qué? Porque es una persona que se la pasa indagando en los temas y asuntos filosóficos y religiosos. Incluso dice la concordancia, es alguien que discute ferozmente, que defiende su punto a más no poder con todos. O sea que entonces no solo se trata de alguien que disfruta del debate, sino de alguien que ya posee ciertas habilidades y características que le permiten desenvolverse de manera natural en ese terreno. Pero estas cualidades fueron cualidades aprendidas, desarrolladas intencionalmente. Eso es un disputador. En la época antes de Cristo, unos 5 siglos, ¿verdad?, por ahí de los 500, 400 antes de Cristo, hubo una corriente filosófica en Grecia, les llamaban los sofistas. Y estos sofistas fueron maestros intelectuales griegos y ellos enseñaban a manejar la retórica, la oratoria y toda virtud política. Y sabes, además cobraban por sus enseñanzas. ¿Y por qué cobraban? Porque se sentían con el derecho de cobrar, porque ellos se pusieron en un estatus y dijeron, no, es que lo mío es de caché. Lo mío es ultra, entonces lo mío no es gratis. Lo mío te va a costar. ¿Quieres aprender? Paga. Porque no voy a perder mi tiempo. Qué tremenda actitud. Y si Pablo está diciendo aquí,
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador? Es porque probablemente ya se estaba generando en el corazón de estos hombres incluso ¿y qué les parece si ahora cobramos los cursos? ¿Ah? Curso para ser mejor cristiano, Apolos. ¿Ah? Y lo peor de todo es que no era ni Apolos el del problema, y no era ni Pablo ni Cefas. Eran los hermanos inmaduros que estaban apuntando a las apariencias. Ese era el verdadero problema. Pero no nada más dice disputador, dice el disputador de este siglo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sabes qué le añade esas palabras de este siglo? Significa el mejor del momento. El de moda, el mero mero, el mejor de la época. Podríamos decir el que mejor debate, el GOAT de los debates. ¿Ah? ¿Sí saben qué es GOAT? ¿Sí? Greatest of all times. El mejor de todo el siglo. El que mejor debate. Hermanos, tan simple como que Dios dice, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dios a través de Pablo está volteando las cosas y está diciendo, están de cabeza. ¿Han oído esa frase? Hacer las cosas con las patas. En Corinto estaban haciendo las cosas con las patas. Se habían volteado totalmente y se habían vertido a la apariencia y a lo que el mundo le llama éxito, no a lo que Dios le llama éxito. Y Dios estaba a punto de enloquecerlos. Verso 21, mira qué dice. Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si parafraseamos un poquito el versículo, lo que está diciendo este verso es que Dios es tan sabio que no permitió que la gente del mundo lo conociera mediante sabiduría humana. No podemos conocer a Dios con sabiduría humana. Yo te pregunto, ¿por qué llegaste a Cristo? ¿Porque estudiaste y fuiste muy inteligente para entender las doctrinas? No lo éramos. Estábamos bien brutos, esa es la verdad. Espiritualmente hablando, no te me ofendas, ¿verdad? Porque vamos, no, pastor, yo estudié mi carrera. No, espiritualmente, sí. El otro a lo mejor sí eres bien listo y qué bueno. Pero aún esa inteligencia, me refiero a lo intelectual, esa inteligencia que se usa para lo secular, ¿crees tú que se requiere para llegar a Cristo? También estamos equivocados, no es así. Dios es tan sabio que no permitió que la gente del mundo lo conociera mediante sabiduría humana, ni mediante intelectualismo. No es así. En vez de eso, ¿qué hizo? Que Él decidió salvar a los que creen a través del mensaje del Evangelio. Aunque este mensaje parezca absurdo, parezca una tontería. Para el mundo, nuestro mensaje es absurdo y tonto. Pero para los que somos llamados, verso 22, ¿verdad? Es precioso. Dice, verso 22, vamos a seguir. Porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabes por qué los judíos pedían señales? Porque ellos estaban acostumbrados a leer las obras majestuosas que Dios hizo a través de hombres como Moisés, ¿verdad? Imagínate a Moisés abriendo el mar rojo, desatando las 10 plagas. Imagínate a Elías trayendo fuego, ¿verdad? Del cielo, consumiendo a los profetas de Baal. Como decía André, imagínate a Josué deteniendo el sol en Gabaón, ¿verdad? Y Eliseo haciendo flotar sí fue él, ¿verdad? Haciendo flotar el hacha. Pero hermanos, la realidad es que en esa época hacía siglos que no había señales. Y los judíos querían señales. ¿Cuál era la realidad de su corazón?
que aunque hubiera habido señales, y escúchame, las hubo. Jesús hizo no pocas, muchas señales. Después de siglos de no haber ni una sola, Jesús empieza a hacer señales. Pero ni aún así, ellos rindieron su vida al Señor, porque su corazón era perverso, estaba apartado del Señor. Recuerda, las señales nunca salvarán a nadie. Los milagros no salvan. La salvación es un milagro. Y es el milagro más grande que tú y yo podemos experimentar. Por eso los judíos pedían señales. Y por otra parte, ¿qué pedían los griegos? Dice aquí, sabiduría. Porque ellos desde siglos antes acostumbrados al intelectualismo, a pensar, échale coco, razona, ¿verdad? Pienso, luego existo. Solo sé que no sé nada. Del plato a la sopa se cae la... ¿Cómo es? Del plato a la boca se cae la sopa. Eso, ¿qué me importa cómo diga? Hijo de tigre pintito. Y ahí estaban. Camarón que se duerme no llega a la reunión temprano. Y así. Pura sabiduría, que les ruede la piedra. Hermanos, ellos acostumbrados a sus corrientes filosóficas, pero huecas, vacías, ya que ninguna línea de pensamiento filosófico los pudo acercar ni un milímetro a Dios, ni uno. Al contrario, la filosofía tampoco nunca salvará a nadie. Amén. Verso 23. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, para nosotros el mensaje central debe ser Cristo crucificado. Y sabes, Pablo pudo decir Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Pero ¿por qué Pablo pone énfasis en Cristo crucificado? De hecho, él en otro pasaje dice, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo, no conocer nada de nada más que a Cristo y este crucificado. ¿Por qué él pone énfasis en el crucificado? Hermano, porque para recibir el evangelio, lo primero que debe pasar es que debemos morir. Eso es lo primero. ¿Quieres ser sabio y entendido? Muere. Muere a ti. Y eso es lo más difícil. Hermanos, se necesita más poder de Dios para hacer morir nuestro yo que para abrir el mar rojo. Que el Señor abra el mar de nuestro corazón, eso sí es un milagro. Y por eso el que tú estés hoy sentado aquí es el milagro más maravilloso que podemos presenciar. Dice ahí también que para los judíos es tropezadero, ¿verdad? Verso 23, ¿sí dice eso? Sí, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sabes por qué para los judíos es tropezadero? Porque ellos se apoyaban en la ley. Querían cumplir la ley a perfección. Ellos se apoyaban en su nacionalidad. Somos israelitas, del pueblo escogido. Se apoyaban en su linaje. Ah, sí, pero ¿de qué tribu eres? Aún ahí era su estatus. ¿De qué tribu? La tradición. ¿Bajo qué escuela, bajo qué rabino estudiaste? Y Pablo, Gamaliel. Ah, caray. ¿Y tú? Del pastor Daniel. Qué chafa. No, ese quién sabe quién es. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Porque en eso medimos el éxito ahora. Qué tremendo, hermanos. La cruz era un obstáculo a todas esas cosas. La cruz les exigía renunciar a todo lo que ellos consideraban valioso. Y por eso Pablo dice, Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Sabes que esa palabra es estiércol. Algo inmundo, algo impuro. Considero mi vida impura, inmunda, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. No vamos a poder llegar a la resurrección y experimentar una vida plena si primero no morimos, hermano. De eso se trata el Evangelio. Verso 24. Mas para los llamados, fíjate, aquí hay una palabra clave, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los llamados de su nombre, los renacidos, los redimidos, los que fueron comprados por su sangre y que por la fe y por gracia recibieron la salvación. Para los llamados, es decir, así judíos como griegos, mira qué es Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los que son llamados de su nombre, hermanos, tú y yo, si somos sus hijos, hemos recibido poder y sabiduría. Ya no busques más si estás en Cristo. Si estás buscando reconocimiento, aceptación, estatus, renombre, es porque no estás en Cristo o porque no conoces estas verdades, hermano. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Hermanos, ¿cómo que lo insensato de Dios? ¿Dios es insensato? ¿O Dios tiene algo insensato? No, ¿por qué entonces Pablo está diciendo lo insensato de Dios? No es que Pablo acepte que Dios es insensato. Él está adoptando temporalmente la postura de sus críticos. Es como si él dijera, suponiendo que el mensaje de la cruz es insensato, aún así, aunque ustedes consideren locura el sacrificio de Cristo en la cruz, es infinitamente, superiormente más sabio que cualquier lógica humana. Si Dios ha dado poder y sabiduría a sus escogidos, es lógico, hermanos, que el mundo también vea insensato que Dios use incapaces, inútiles y viles pecadores para sus propósitos más altos. ¿Cómo ese si era bien borracho? ¿Cómo ese si era bien pecador? Uy, era bien mal hablado. Uy, ese era tal por cual a ese le plació el Señor. Y eso éramos tú y yo. No nos escogió Dios por nuestro currículum, ni por el IQ. Mentira total. Aún esas personas, si están sin Dios, son lo peor de lo peor. Y solo el Señor nos puede dar ese valor. Verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? Es decir, a la vista del mundo, eso es en la carne, a la vista del mundo, no somos famosos, no somos de renombre, no somos hábiles, no tenemos recursos, ¿verdad? No tenemos, como dije hace rato, el intelecto o el IQ, no tenemos la cartera grande, no tenemos palancas, no somos de alcurnia ni de estatus, no lo somos. Pero a veces queremos serlo. ¿Y qué dice Jesús en Mateo, verdad? Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado. Entonces, hermano, no necesitas blofear que eres mucho. No lo eres, solo a través de Cristo vales. Y el que se humilla, dice ahí también en Mateo, será enaltecido. Mejor que nos caracterice la humildad. Salmo 147:6, mira que dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Eso significa hasta el polvo. ¿Por qué? Porque el Señor es así, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
a lo fuerte. Lo necio para avergonzar al sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, Pablo explica que Dios deliberadamente elige a lo que el mundo tacha de necio, débil, vil, inútil. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarse que cuando Él vea su obra en nosotros, la gente reconozca que solo Dios lo pudo hacer, no nosotros en nuestro esfuerzo. Por eso no usamos frases como échale ganas. Acuérdate, no es bíblico. Pero si tú dices échale ganas a la gracia de Dios, eso sí es bíblico. Entonces cambia tu forma de hablar. No le eches ganas. Échale ganas a la gracia de Dios. Y eso lo dice una de las cartas a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no necesitamos demostrarle nada a nadie. Ni que eres sabio, ni que eres fuerte, ni que eres letrado, ni nada. Todo eso son señales de éxito mundano y para Dios son irrelevantes. Y no le sirven. No le sirven. Y otra razón también, ¿tú sabes para qué es? Para que nadie se jacte. Para que nadie se crea mucho, nadie se vuelva un presumido y su corazón se envanezca. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasaría si Dios usa a los más calificados? ¿Qué va a pasar en el corazón de esas personas? Van a decir, mi mano lo hizo, mi poder lo completó, mi sabiduría resolvió el problema. Y por eso el Señor no lo permite, ¿verdad? Porque el crédito solo se lo lleva el Señor. Cuando Él usa lo menospreciado, recuerda, queda claro que el poder viene de Dios y no de la persona. Solo Dios debe ser glorificado. Y en Corinto estaban olvidando esto y se jactaban de los dones o del líder al que estaban siguiendo. ¿Cuál era la recomendación bíblica de parte de Pablo y de todos los apóstoles? Si tú recuerdas, ellos recibieron una reprimenda, recibieron una lección fuerte cuando iban caminando. ¿Te acuerdas? Esta madre, la petición que tuvo para sus hijos, por favor que se siente uno a la derecha, otro a la izquierda, y voltea a Jesús y les dijo, en mi reino no es así, en mi reino no hay posiciones, quieren ser el mayor, sirvan. Y eso dice 1 Pedro 5:5, revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Pero qué crees? No va a ser aquí, hermano. No va a ser en este mundo. Por si lo esperabas, ya no lo esperes. No va a ser en este mundo. ¿Sale? Va a ser en el tribunal de Cristo, donde recibirás galardones. ¿Pero qué crees? Acuérdate, llévatelo esto, anótalo en una hojita, dóblala muy bien y te la guardas como acordeón, por si se te olvida cuando estés en el tribunal, ¿verdad? De Cristo. Que digan, mírate, tenemos este galardón porque fuiste paciente, y este galardón porque fuiste humilde, y este galardón porque fuiste amable. Y así, yo me imagino que a lo mejor, no, a nadie se le va a pasar, ¿verdad? Porque se van a llevar su acordeón y se empieza a inflar ahí. Ah, sí, qué humilde soy, qué paciente soy. Sí. Y al final que tú y yo en este acordeón podamos decir que no se me olvide en el tribunal de Cristo decir que todo esto fue por los méritos de mi Señor Jesucristo. Fue su gracia en mí. Nada más. Salmo 138:6 dice, Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero el excelso es Él. ¿A mí qué me toca? Ser humilde, ¿verdad? Imagínate cómo dijera al revés. Porque Daniel es excelso. No.
Hasta tos me dio. Claro que no. El excelso es Jehová nuestro Dios y él atiende al humilde. ¿Qué le hace al altivo? Mas al altivo lo mira de lejos. Porque es un pecado, hermano. Es un pecado. Y de hecho, las armas poderosas que Dios nos ha dado es para destruir fortalezas de altivez. Eso es en lo que tenemos que estar trabajando. Destruir todo orgullo en nuestro corazón. Quiero enfocarme al final y leer rápidamente unos ejemplos en la Biblia, y vas a encontrar más. ¿Tú recuerdas que Abel fue menospreciado por su hermano, sí o no? Porque a los ojos de Caín, él había hecho más esfuerzo, labrar la tierra. El otro nomás fue y escogió un borrego. Pero él se pasó meses cosechando su ofrenda para el Señor. Abel fue menospreciado por su hermano, pero Dios aceptó su ofrenda. Jacob fue un usurpador, engañador. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y entonces Dios lo bendijo y le cambió el nombre. Lea, lo aprendimos, fue la mujer menospreciada, pero fue la madre de las tribus de Israel más importantes. Dos de ellas, Leví, el sacerdocio, Judá, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. José fue rechazado, vendido por sus hermanos, pero fue guardado por Dios para preservar mucho pueblo. Moisés no encajaba ni con los egipcios ni con los hebreos. Falta de identidad el hombre, ¿verdad? Ya que Dios lo llama a servir, fue retado, fue juzgado, aún por sus hermanos. ¿Recuerdan el episodio de María? Le dio lepra, la sacaron fuera del campamento. Fue criticado, menospreciado muchas veces por el pueblo, pero dice la palabra de él, no ha habido profeta como él, quien hablaba cara a cara con Dios. Rahab, una prostituta pagana de otro pueblo, extranjera, pero fue recibida, fue injertada en el pueblo de Dios para ser parte del linaje del rey David y del Mesías. Tremendo. David, el hermano menor, ni siquiera lo consideraron para el sacrificio cuando fue Samuel a ungirlo a él como rey. Mejor Samuel vio a Eliab todo grandote y fornido y dijo, este es el rey. Y Dios le dijo, no mire su corazón ni no mire su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Es como si tu familia hubiera celebrado que te graduaste de la universidad y no te invitó. Se graduó mi hijo de la universidad, vámonos a comer, y lo dejas en la casa. Así fue lo de David. Van a ungir al rey de Israel y el rey no estaba. ¿Cómo crees? El propio pueblo de Israel. ¿Sabes cómo se describe al pueblo de Israel? Como la nación más insignificante y la más pequeña, pero la que Dios escogió. Juan el Bautista, considerado medio loco, medio raro, ¿verdad? Medio friki, mal vestido además, ¿sí o no? Odiado por los fariseos, incomprendido por el pueblo, pero escogido para ser precursor y heraldo del Mesías. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesús de él? Es más que un profeta. Entre todos los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesucristo. Escúchame. No que él fuera vil y menospreciado como tú y yo, hermano. No. Sino que el mundo lo consideraba así. Como hijo de un carpintero, hijo de fornicación, le llegaron a decir. De Nazaret, si algo bueno puede salir de Nazaret, ¿verdad? Nacido en Belén, la más pequeña, criado en Galilea, en una zona lejos de Jerusalén, que era también menospreciada, y la Biblia mismo dice de él, sin atractivo, más sin atractivo. Siendo el Mesías, siendo el Salvador del mundo, quien es Dios del universo, ¿qué dice el profeta Isaías de él? Capítulo 53, solo voy a desglosar. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto. Todavía como seres humanos dice, como que escondimos de él el rostro.
Fue menospreciado, no lo estimamos, le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Jehová cargó en él el pecado de nosotros, angustiado, afligido, fue cortado de la tierra de los vivientes. Se dispuso con los impíos su sepultura. Jehová quiso quebrantarlo. Y no solo fue menospreciado, hermanos, sino que él mismo, por decisión propia, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Hermanos, así como Pablo lo quiso hacer en sus fuerzas, sé que a ti y a mí nos pasa. Es muy tentador hacerlo en nuestras fuerzas. Pero Dios quiere que salgamos de aquí entendiendo que no es por nuestra fuerza. Tenemos que entender y aprender cómo opera el Señor en su gracia. Pablo dice 3 veces, le pedí. ¿Cuántas cosas le has pedido al Señor? Porque te sientes inútil, incapaz, inmaduro tal vez, sin fuerzas, cansado, incompetente. Pero en todas estas veces, hermano, que le podamos clamar y llorar al Señor, Él tiene una respuesta hermosa. Segunda de Corintios 12, verso 9, Él quiere decirte, bástate mi gracia. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo debemos aprender a gloriarnos de buena gana en nuestras debilidades? Como dice Pablo, para que repose en nosotros el poder de Cristo. Decía Pablo en el verso 10 ahí mismo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Te sientes débil? Gózate. Dice, en afrentas, tienes afrentas, gózate. En necesidades, ¿quién no ha padecido? En persecuciones, ¿quién no las ha vivido? En angustias, gózate. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Termino con esto, hermanos. La mirada del hombre se va a enfocar siempre en lo externo. La estatura, color de piel, la belleza, el estatus, la riqueza, lo intelectual. Y el mundo a menudo, si no es que casi siempre, menosprecia a quienes no cumplimos con estos estándares. Sin embargo, por otro lado, la mirada de Dios ignora todas esas etiquetas externas. Él busca cualidades internas como la humildad, la fidelidad, la disposición del corazón. Todo eso se resume en una frase simple: heme aquí, Señor. Envíame a mí, dispuesto estoy. No sé cómo, pero tú sí. No sé con qué, porque no tengo nada que ofrecerte, pero tú tienes todo. Él tiene todos los recursos. Así es que cuando Dios mire tu corazón, que encuentre esa disposición en Él. Si tú te consideras vil o insignificante, hermano, bienvenido al club de los santificados, los que son apartados para Él y amados, que no necesitamos méritos extras. Y por eso termino preguntándote, ¿qué prefieres? ¿Ser mirado por el mundo o ser mirado por Dios? ¿Qué mira Dios en ti? Queremos evitar el fracaso a toda costa porque preferimos huir de la desilusión. De manera natural nos queremos proteger, ¿verdad? Porque nuestra carne desea cumplir planes y que otros nos vean exitosos. No nos gusta vernos derrotados, no nos gusta el sentimiento que viene después de que fallamos. Pero ¿acaso no es en medio de esa debilidad y de ese quebrantamiento en donde Dios usa a quien Él quiere usar? Así de que su plan, hermanos, perfecto, es esforzarnos para que dejemos de depender de nuestra carne
y dependamos de su Espíritu. Entonces no vivas en desesperación. No te desesperes por sentirte vil y menospreciado. No te desesperes porque nadie te ve. No necesitas que nadie te vea. No necesitas que alguien te note, ¿verdad? Ese anhelo que tenemos de que alguien nos llame por nuestro nombre, ya lo hemos recibido de parte del Señor cuando fuimos salvos, y hoy como sus hijos Él nos llama por nombre y nos dice: eres mi hijo, eres amado. Así es de que lo mejor que nos puede pasar es ser mirados por Dios y que nosotros miremos al Señor. Que nuestras miradas se crucen y podamos decir: Señor, ahora te veo. Eso hizo Job. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, hermano, quisiéramos un par de minutos ministrar a tu corazón. Medita en esta palabra, medita en el título de la prédica: el vil, el menospreciado, aquel que parece ser no valioso, no útil. Qué contraste tan hermoso encontramos en su palabra. ¿Cómo es que alguien como yo, en la condición en la que yo estaba, puede ser santificado? Si recuerdas cómo era el proceso en el santuario, en el tabernáculo o en el templo, el proceso para incluso santificar los utensilios. Ese simbolismo hermoso de recubrir algo tan ordinario, tan común como madera, recubrirla de oro. Pero aún esa madera recubierta de oro no podía ser usada. Nunca, en ningún momento podía ser usada si antes no era santificada. Y la manera en la que el Señor santificaba aún sus utensilios era rociando sangre sobre cada uno de esos mobiliarios. Y cuando llegaba el momento de santificar a los descendientes de Aarón para el sacerdocio, el elemento clave, hermano, era la sangre de un cordero sin mancha. Es en ese sacrificio que tú y yo somos apartados para Él. Es que es la cruz, la locura de la cruz, amado, lo que te hace poder estar de pie frente al Señor y saberte aceptado, saberte apartado, saberte útil. No es nada de lo que puedes llegar a lograr en tus propias fuerzas o en tus méritos o en tus logros o en tu esfuerzo humano o en tu capacidad intelectual. Solo a través de la obra de Jesús. Y por eso le damos gracias siempre. Porque si por solo unos minutos pensaras, ¿dónde estarías hoy si Él no te hubiera escogido? Hoy mismo, ¿dónde hubieras estado hoy? Hoy. Si Él no hubiera mirado tu vida, si Él no te hubiera escogido, si Él no te hubiera elegido.
si Él no te hubiera salvado, ¿qué estarías haciendo? ¿Cómo estaría tu vida? ¿Cómo estaría tu corazón, la condición de tu alma? Si lo puedes reconocer, entonces sabes que no solo fuiste santificado y apartado para Él, sino que eres amado. Somos aceptos en el amado. Somos amados con amor eterno. Somos amados con un amor perfecto y un amor incondicional. Y en gratitud, hermanos, es que podemos responder y voltear y mirar a nuestro Dios y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, úsame. Porque no se trata de que yo haya sido bueno, perfecto o fiel. Se trata de que tú eres bueno, perfecto y fiel. Y en esas verdades queremos salir de aquí, Señor, apoyados. Que esta palabra se grabe en nuestro corazón, Señor, para que cuando el mundo nos menosprecie, sepamos, Señor, que no es algo personal, ni somos nosotros el problema. Te están menospreciando a ti. Y para que cuando nos sintamos incapaces, sepamos, Señor, que en tu poder y en tu sabiduría seremos usados. Le guste o no le guste al mundo, le parezca o no le parezca al mundo, a ti te place. Y queremos agradarte a ti, Señor, no con obras propias como las de Caín. Queremos agradarte y hacer las cosas como tú las pides, como lo hizo Abel, como lo hizo tu Hijo Jesús, que te agradó en todo. A Él es al que queremos imitar. Queremos seguir sus pasos, y sus pasos fueron a la cruz. Nuestros pasos, Señor, queremos hoy que vayan a la cruz también. Y que seamos capaces de hacer morir nuestro yo, hacer morir nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestra soberbia. Quebrántala, Señor. Y que podamos depender solamente de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por tu fidelidad en la cual podemos descansar y saber que toda la obra completa la estás haciendo tú, Señor, y la completarás hasta aquel día glorioso que podamos mirarte cara a cara. Así como estás, vamos a cantar este canto y acompáñanos. Cantar este canto con entendimiento. Cada cosa que leas allí, cántala y dísela al Señor, creyéndola, porque habla de todo lo que Él ha hecho y de cómo en su fidelidad Él te sostiene y me sostiene, y Él no fallará, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho, y su palabra es verdad, su palabra es fiel.